Las opiniones en este contenido son responsabilidad de quien las emite. Al igual que con el desarrollo personal de todos los individuos, el objetivo de este podcast es dar una opinión con respecto a algún tema en específico y podamos empezar a verlo de distintas formas, para que juntos tengamos una visión más completa y en caso fuera necesario, cambiar de opinión. En estos tiempos de corrección política y cancelación, es igual o más importante recordar que cualquier opinión es válida, siempre y cuando ésta no atente contra la integridad de las demás personas. Hablar de los temas los pone en la mesa y de ahí partimos. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast CREC. Les habla Isidro y estoy aquí con Alberto. Y juntos hoy vamos a tratar de desarrollar el tema de transporte. Va a haber, estoy seguro de que va a haber más capítulos para poder definir de mejor forma y de mejor manera cada uno de estas divisiones que creemos que hay en él. Pero pues la idea es que juntos podamos llegar a nuevas conclusiones. ¿Qué tal estás el día de hoy, Alberto? Bien, Isidro, gracias. Hola a todos. Bienvenidos una vez más. Ya como lo dijo Isidro, pues vamos a hablar del transporte. Yo nada más quisiera comentarles que el tema de movilidad es un tema que influye en todo momento a todos los ciudadanos y es un tema que nadie habla. Todos nos quejamos, pero nadie habla. Y es por eso que va a haber una serie de capítulos acerca de estos medios de transporte que tenemos en la ciudad y Dentro de este tema, lo que vamos a hacer primero va a ser definir pues el transporte. ¿Qué es el transporte? Pues es este medio de comunicación que nos permite llegar a un lugar, desplazarnos de un punto A un punto B. ¿Qué transportes conocemos? Hay muchos, tenemos el microbús, la combi, el metro, cablebús, metrobús, su variación que sería el mexibús. Tenemos los privados, en este caso como sería de pago el Uber, Didi, Urban. Incluso yo creo que estaría bien decir que los transportes, los camiones, por ejemplo, Flecha Roja, Estrella Roja y todos esos en los que nos desplazamos entre estados, pues forman parte de de red de este medio de transporte. transporte. Entonces, no sé si quieras empezar con algún medio de transporte en específico para que de ahí nos vayamos desarrollando. Sí, pues vamos a enfocarnos básicamente en este transporte privado. Yo quisiera empezar con el taxi, este taxi y su evolución que ahora ya conocemos como Uber, Didi y todas estas plataformas, porque he conocido a gente que ya no sé si te ha pasado a ti que dice, me voy a tomar un Uber y viene un taxi común y corriente. Claro, Esa transición de, bueno, ya la de ahora es decirle Uber a todo transporte privado. Y bueno, los taxis en México yo recuerdo que han sido un tema relevante a todo momento. Para mí, como persona común y corriente, te puedo decir, Isidro, que yo no usaba taxi no, yo tampoco. porque no estaba en mis posibilidades económicas. En primera, ¿no? Sí, obviamente, por ejemplo, no lo veías así, pero yo me acuerdo lo más barato que costaba el camión cuando tengo conciencia, 2 pesos. Entonces, mi familia, pues somos cuatro. ¿Qué pasaba? Pues el camión para pagar 8 pesos en ese entonces. Pero no podías tomar un taxi aunque te hubieras que ir más cómodo, aunque pudieras llegar un poco más rápido, porque Sí. era muy, muy caro. Sí, la ventaja del tiempo, ¿no? Creo que ahora nos damos cuenta de que se tiene que valorar más el tiempo con la gente, con la familia, contigo mismo incluso, a darle prioridad muchas veces a ahorrarse unos pesos, porque me pasaba antes que no me daba cuenta, incluso yendo entre varias personas, que podíamos llegar en taxi y gastarnos casi lo mismo, a lo mejor 1 o 2 pesos más caro cada quien que irnos en el micro, pero no lo valoraba, no le daba yo ese sentido, esa importancia a llegar más, incluso más cómodo, ¿no? Cómodo y más rápido en algunas ocasiones. En algunas ocasiones, porque sí dependemos mucho de si hay congestión o no en las vías de comunicación. Ok, mira, yo podría decir como introducción dentro de este ámbito de lo privado que ellos vieron la oportunidad de entrar como parte de una ola mundial, hablando en específico de Uber, Didi y todos ellos, porque el taxi evidentemente también fue una ola mundial, pero que se desarrolló hace mucho tiempo atrás, ¿no? A diferencia de estos cambios tecnológicos que ahora ya hay. En el vecino del norte, esto ya estaba en funcionamiento tiempo antes de que llegara acá.
llegan a cubrir esta necesidad de transporte más privado y con mayor calidad en servicio, a diferencia del servicio convencional de taxi. Ya sabes cuánto vas a pagar desde que lo estás pidiendo, ya sabes dónde lo vas a tomar y sabes exactamente a dónde vas a llegar. ¿Y a qué hora vas a llegar? Exactamente, y tampoco hay de que yo me sé otra ruta, yo me sé esto, yo me sé el otro, vámonos por aquí, vámonos por allá. No, se guían básicamente por los mapas propios de su aplicación o Google Maps o Waze, ¿no? O alguna ruta en específico, porque sí me ha pasado que te preguntan, ¿conoce alguna ruta más rápida? Exactamente, pero si te das cuenta, como que ellos buscan más que sea el usuario el que defina si va a haber otras rutas, Ah, sí. para evitar meterse en problemas. Yo siento más que es eso, como curarse de espanto, Sí, ¿no? porque con el taxi pues pasaba todo lo contrario, ¿no? Sí, no, al contrario, te decían, no, pues yo me sé una ruta más rápida y te llevaban a dar la panorámica por toda la ciudad. Y te salía más caro. ¿Por qué? Sí, Porque todos sabemos que los taxis funcionan con un taxímetro. Este sí, maravilloso taxímetro que muchas ocasiones es hackeado o le meten, no sé cómo se le diga. pues sí, trucado. Lamentablemente es un acto muy común en México con todos los taxis y creo que eso le ha dado pérdida de credibilidad a los taxistas como para que pierdan clientes, para E- que pierdan viajes. Exactamente. Y también tiene que ver como con esa falta de empatía al servicio, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿qué es el transporte en sí? ¿No? Que no es el tener un carro propio. Le estás pagando a alguien porque te lleve de un punto A a un punto B, entonces eso es un servicio. Y si ese servicio es deficiente, es con caras, en el caso del taxi, estoy seguro que a todos nos pasó en alguna ocasión de que no voy para allá, tu barrio está muy feo, a esta hora no entro ahí. Y bueno, entiendo que por geografía mi barrio está feo en algún momento, ¿no? Unas veces más que otras ocasiones, pero pues el taxi ya actualmente, ¿tú crees que ya está desfasado, que ya está inutilizado con respecto a las aplicaciones? No, Que sigue nada. habiendo, ¿no? Sigue habiendo y te Pero voy a decir por qué creo que sigue habiendo. pensemos a futuro, ¿no? Existe una demanda muy alta de parte de Uber y de Didi y de todas Cabify y todas estas aplicaciones. ¿Y qué pasa? Digamos, hoy día tenemos prisa, tenemos que llegar a cierto lugar, el camión no pasa, no pasa el maldito camión, ni modo, tengo que tomar un taxi. ¿Y qué pasa? Te metes a la aplicación, me cobra X cantidad de dinero, sí, ok, me parece bien, llegas en tantos minutos, ok, pero tu Uber tarda 10 minutos en llegar. 10 minutos en llegar, pues en esos 10 minutos a lo mejor ya llegó el camión. Ya pasó el camión y lo tuviste Y, que cancelar y gastaste más. y gastaste más. O, por ejemplo, la ventaja del taxi es que si pasa un taxi vacío y no te dice, ay, para allá no voy, pues ya lo tomas y te vas. Y a lo mejor gastas un poquito más, un poquito menos. Pero eso es un cambio muy radical en Uber. Bueno, no solo en Uber, en las plataformas que se ha visto. No sé si lo has visto tú, pero yo, por ejemplo, cuando pedía, pues cuando empezó toda esta demanda de aplicaciones, 1 minuto, 2 minutos Sí, llegaba. y llegaba. Sí, era porque me imagino, pues no toda la gente lo utilizaba, no había tanta confianza en ello. Creo que la pandemia también vino a cambiar eso. ¿Por qué? Porque es raro, bueno, al menos en mi colonia, que haya como radiotaxis o algún servicio, a menos de que fuera conocido, incluso familiar, que le pudieras decir, ¿sabes qué? Pues tienes que funcionar de taxi tales días, yo te pago y no hay problema, ¿no? Que al contrario y a diferencia del Uber, el Didi, pues estás a 3 movimientos de tu dedo pulgar y ya llegó en, como decías, a 1 minuto o dos, pero ahora sí ya se tiene que esperar bastante más. Y han subido, y ahí viene también esa parte, ese es como, todo esto que ya hablamos, digamos que es la parte como positiva, pero viene la parte negativa también, que sería los cobros indebidos y sin aviso, Sí, ¿no? Esa famosa tarifa dinámica que además puede funcionar indiscriminadamente, lo deciden ellos.
No lo decides tú, no lo decide la fecha, la hora. Si llueve, ya cambió la tarifa. Si hay mucho tráfico, está cambiando la tarifa. Si no hay tráfico, también está cambiando la tarifa. No hay algo plano, que sería como esta parte que sí es positiva dentro de los taxis. Bueno, que no tienen trucado el taxímetro. Que además es constante. Que sí son constantes, ¿no? Y además había un cierto aviso que te ayudaba como a entender qué tanto estás gastando al momento, ¿no? Ese pitido del taxímetro. Ujú. Tit, tit. Y entonces tú ya decías, no, a ver, y volteabas solito con oír, decías, ya cambió, a ver cuánto va. Voy bien, estoy dentro de mi límite, de mi presupuesto. Que también, por ejemplo, cuando empezabas a agarrar taxi, digamos, de punto A a punto B y era una ruta constante, decías, el taxi me cobra 30 pesos. Ajá. Siempre va a cobrar 30, a lo mejor sube o a lo mejor baja. Pero va a variar muy poco, Muy ¿no? poco. Y ahí es donde te dabas cuenta. Ajá, ahí es cuando decías, oye, pues si pago 30 y me estás cobrando 50, algo está mal. Sí, sinceramente yo sí era de mala actitud en ese sentido, porque yo sí les decía, ¿sabes qué? Pues no te voy a pagar lo que me estás pidiendo, porque a lo mejor si hubiera habido un accidente y nos estuvimos ahí 10, 15 minutos, entiendo, ¿no? Porque ya tomé el servicio y ya, X cosa. Pero si todo va normal, como dices tú, en mi vida diaria y en el trayecto todo fue como 100 veces antes y resulta que me cobras el 50% extra, pues ¿sabes qué? Yo Ya sí no les pasa. daba el dinero y ¿sabes qué? Aquí está, es más, hasta te voy a dar 5 pesos más por la molestia de que ahorita tu taxímetro no sirve, pero basta, no te voy a dar más. Oye, me pasó eso una vez cuando iba a la facultad, ya iba tarde a una clase y hay una base de taxis donde tomas los taxis. Son seguros porque de cierto modo tú sabes que los taxímetros no estaban truqueados. Pero ese día me tocó uno truqueado y de verdad yo pagaba 15 pesos. 15 pesos. Y ese güey me cobró 25. Y dije, ¿sabes qué? Te doy 20 porque no traigo más. Y nada, me hizo un desmadre. Sí, sí me imagino. No se los pagué. Le dije, hazle como quieras, pero tú estás truqueado. Son 15 pesos hasta acá. Y no digas que no. Y si no, pregúntale a cualquiera. Ya, pues como estamos dentro de la universidad, pues ya le bajó un poquito al desmadre. Pero de todos modos, mira, te doy Sí. 20 y deja de estar molestando porque lo que estás haciendo está mal. Que es una desventaja que yo creo que no había. No sé si lo has notado, pero no había eso antes. Pues sí, creo que era muy diferente también esta cuestión de los beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo voy a decir, del lado de mi familia hemos tenido, me parece que 3 personas que han sido taxistas. Y pues sí, o sea, ellos mismos decían, no, pues es que yo no le muevo al taxímetro porque los de los taxímetros te abren esa puerta, ¿no? Y ellos decían, no, pues es que yo no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque por mucho que todos los taxis sean iguales, el conductor no. Y si te das cuenta de quién viene manejando. Sí. Entonces, si yo quiero trabajar aquí en mi barrio, me voy a quemar en mi propio barrio. Si yo quiero trabajar en tal lado, pues a final de cuentas, tienes que trabajar en el mismo estado, digamos, ¿no? Que sería aquí Ciudad de México. Y si vas de norte a sur, de este a oeste, es igual. O sea, en algún punto alguien va a volver a verte y va a decir, no, ¿sabes qué? Olvídalo. Ya no tomo el taxi. Entonces, creo que esas son las cosas que a diferencia de estas nuevas aplicaciones o plataformas digitales, hacen que uno tenga más certeza y de cierto modo más seguridad, y obviamente eso entre comillas, porque pues a poco no se ha visto en estos últimos años estos casos de que se subió un Didi, se subió un Uber y ya nunca volvió. Los ataques a las femeninas o los asaltos programados, porque según te llevan a un lado, pero como toman otra ruta, Pues ya te atoraron. ya te atoraron y se hacen las víctimas ellos también, así de, no, es que a mí también me asaltaron y bueno, varias cosas que ahí sabemos. Que eso también se podría programar porque, por ejemplo, los taxis truqueados, esto es solamente empírico y son estadísticas que yo realicé porque usaba el transporte de taxi constantemente. Era la ruta que agarraba hacia el deporte porque éramos 3 personas.
Entonces tomábamos 3 micros, 5 pesos, no rinde. No vale la pena. 45 pesos y el taxi nos cobraba 20, 25 a lo mucho. Obviamente era más cómodo. Y en este patrón de seguimiento que ya teníamos, o sea, éramos niños jóvenes, ¿qué hacías? Bueno, pues no tengo dinero limitado, me dan mis papás para irme. Entonces tomamos el taxi y te voy a decir esto, 8 de cada 10 surus, va a aparecer anuncio, 8 de cada 10 surus tenían el taxímetro truqueado. Surus. Sí, tiene que ver mucho el modelo. Sí, tiene que ver mucho o sea, el no es por modelo. discriminar ni nada de eso, pero yo no me subo a un suru porque lo último que me pasó fue en la universidad y fue un suru. No sé si es porque es... Bueno, el taxímetro se puede hackear o se puede arreglar, no importa el modelo, Ajá. pero siento que ahí ya aplica lo del conductor. Pues es que creo que hay que irnos incluso desde las bases, ¿no? ¿Por qué? Porque el Suru, ¿qué es? O sea, ¿qué simboliza realmente? Un auto económico que te permite trabajar durante mucho tiempo, en el caso de los taxistas, por muchos kilómetros y que se mantiene bien, que las refacciones son baratas, o sea, tiene muchos beneficios para ellos. Entonces fue obviamente un ícono de este servicio que es el taxi. Ahora vamos a llevarlo a ese otro extremo. Porque Uber, Didi y algunas otras plataformas, no todas, cabe aclarar, no todas, porque ya vi varios ejemplos de que no, te piden que el auto valga, no sé, no menos, o sea, para que tú lo metas a que funcione en Didi, Uber no tiene que valer menos de 250,000 pesos. No sé si tú has visto eso. Sí, Uber te pide 200, creo. Fíjate. Entonces, ellos de cierto modo como que elevan esa calidad, ¿no? La confortabilidad, entre comillas, en la que el pasajero va a estar durante todo su trayecto. Pero ¿es real? No, ¿Es real el cambio? no, solamente es como un estatus disfrazado. ¿No es visual más bien? Sí, ¿Sí también. o no? Sí, también porque, por ejemplo, a ti sí lo que te importa es llegar. Sí, Llegar, o sea, transportarte, moverte. a menos de que sean cuestiones muy, muy largas de horas, ahí sí busco un poco más lo confortable, ¿no? Ajá, o que sea temas de seguridad, porque ahorita voy a Ándale. llegar a un ejemplo. Pero eso que dices, yo creo que es una falacia de comodidad. Solamente Exacto. lo hacen como ver es que si tú tomas Uber, Tienes estatus. ajá, o tienes una mejor clase. Incluso yo lo pensé en algún momento porque dije, ay, no manches, o sea, por desconocimiento no sabía que había ocasiones en las que tomar un Uber incluso era más barato. O bueno, un Uber, un Didi era incluso más barato. Y de repente esas promociones que salen de que te ahorras 50 pesos, te ahorras, no sé, el 20% de tu viaje. Ha habido ocasiones en las que yo los tomo y no pago nada. O pago 1 peso, 2 pesos. Sí, que pagas nada más 20 y son viajes de 100 pesos, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, en los taxis, los taxistas, hay que decir la verdad, descuidan demasiado el vehículo. Y bueno, Sí. a lo mejor ya no es esa visión de decir, ¿sabes qué? Es que yo voy a tomar taxi porque quiero ir cómodo, no. Sino tengo que llegar más rápido Exacto. o, por ejemplo, en tiempos de pandemia, pues prefiero tomar un taxi a ir con muchas personas en el transporte porque pues, me puedo contagiar. De hecho, yo creo que eso fue también una de las razones por las que ya se hizo más común, así como las compras online, decidir entrar a las plataformas de alimentos, de ahora transporte con el Uber, Didi, pues también yo creo que eso fue un cambio muy, muy importante dentro de esta pandemia. Y por esa misma razón que acabas de decir, de no estar con tantas personas. En mi familia sí lo aplicamos, sinceramente. Y a menos de que fuera como una urgencia y que de plano se tardara mucho en llegar el Didi o el Uber, pues sí tratábamos de movernos en transportes donde no hubiera tanta gente. No, y vuelvo a este tema de la seguridad. Creo que los taxis no siguen siendo seguros. Obviamente hay un alto índice en las plataformas, como lo dijiste, este acoso, esta violencia, este secuestro, pero las plataformas te permiten tener datos estadísticos, datos de se subió a este coche, se subió a con tal conductor, y en el taxi, A tal hora, con un GPS, sí, sí, exacto, sí. y en el taxi no se puede hacer eso. No. El taxi a veces, pues hay taxis piratas,
donde pintas tu coche del gobierno actual Y ya. y ya lo puedes, y le pones algo que diga taxi libre, compras tu taxímetro y ya. O ya ni siquiera lo pintas. No sé si has visto que de repente un conjunto de personas deciden hacer una base con carros normales y ya. Así Y ya no. ponen una aplicación de taxímetro en el celular que nada más o por tiempo o por el GPS, realmente no sé cómo funcione, te cobran. Sí, sí ha pasado, me ha pasado en los mercados, se ve ¿Y qué crees que esos me han cobrado incluso menos que los taxis que los taxis normales? Digo, no sé si eso es en beneficio de ellos o mío, pero pues se siente como que algo está raro o está mal el hacerlo de esa forma, ¿no? te digo por el tema de registro. Ah, sí. Sí, porque por ejemplo, ahorita el tema de seguridad es importantísimo. Yo me acuerdo que cuando tomaba estos taxis por primera vez de plataformas, pues a mis papás les preocupaba y oye, y tan fácil que era decirles, estoy aquí con tal Sígueme. conductor, con tal placa, y ellos me ubicaban. Exacto. Sí, es que como que no se tenía esa concepción de que te puede pasar algo en tal lugar, ¿no? Creo que de hecho de ahí salió esa actualización de WhatsApp y algunas otras plataformas también online en la que te permitían seguir el trayecto, ¿no? Sí se puede Te compartir envío el mi viaje ubicación en tiempo real, en tiempo real, sí. no la ubicación de estoy aquí y te pone el puntito en el mapa y ahí consúltalo cuando quieras, no, en tiempo real y durante X cantidad de tiempo, 15, media, una hora, 8 horas. No, y ahora, por ejemplo, esto de lo que mencionas de los asaltos. Te voy a contar una anécdota. En la universidad, pues las entregas en arquitectura pues son muy pesadas. Sí. Y a veces el tiempo de traslado pues era muchísimo. Voluminosas, ¿no? También. Sí, también. Y en una ocasión pues, no terminaba algunos planos y cuando mi computadora estaba bien, tenía batería suficiente, me fui haciendo los planos en un Uber. Era una hora de trayecto, media hora menos que en metro o en cualquier otro medio de transporte, pero ¿qué me permitió el tomar ese Uber? Pues fue poder Trabajar. trabajar Sí, sí, sí. con seguridad en ese momento, que ahorita ya no lo siento tanto en la actualidad, porque ya me ha tocado que los choferes ya no coinciden Sí, sí, sí. con la aplicación, ¿no? Pero esa anécdota me dijo, ay, esto es primer mundo porque puedes trabajar mientras te transportas. Imagínate que pudiéramos hacer eso, no en una plataforma como Didi, Uber, lo que sea, sino en el metro, Si en el tuviéramos esa metrobús. tranquilidad, ¿no? ¿Te refieres? Sí, Esa posibilidad. Pues se supone que lo están medio implementando. Yo creo que hay algunos indicios, por ejemplo, eso de que ya pusieron Wi-Fi en toda la ciudad. Digo, no creo que llegue a toda la ciudad, pero a casi toda la ciudad ya hay puntos de conexión a internet. Pero eso no resuelve la violencia la o la inseguridad. inseguridad. Sí, porque me ha pasado que he visto como a gente que sí saca su celular en medio de transporte, se lo quitan o lo siguen hasta que Exacto. se baja del transporte y saliendo del metro cuando ya no hay seguridad, pasaba lo que tenía que pasar. Que Claro. está muy mal, obviamente. Pero pues es parte de esa incertidumbre, ¿no? De cierto modo en la que ya sabes que tenemos, yo creo que ya nosotros ya en este espacio, al menos como mexicanos, tenemos un cierto sexto sentido en el que decimos, no, algo está mal, algo está pasando o algo va a pasar, ¿no? Sí, Como que ya lo tienes ahí. ya lo tienes como presentimiento, no sé. Exactamente, cuando empiezas a ver las cosas en cámara lenta o que ese sexto sentido del hombre araña ya te dice, no, no, algo no cuadra. Pon atención alrededor porque algo no está cuadrando. Y sí, sí me ha pasado. En alguna ocasión me tocó ir por alguien al aeropuerto y en el tráfico de una vía principal me tocó ver cómo varios chavos, o bueno, sí, pues jóvenes, para mí, yo creo que sí eran, o de mi edad, un poquito menos, pues chavos, eh, iban ellos caminando así en contrasentido y yo dije, bueno, pues ¿qué están haciendo?
Entonces el transporte del Uber, era un Uber en el que íbamos, dijo, ¿saben qué? Voy a cerrar y pongan seguros bien. Yo le pongo seguro al mío, porque este no es automático, los seguros todos. Pongan su seguro y suban bien las ventanas. Ahorita en unos 5 minutos que avancemos, ya volvemos a lo normal, ¿no? Si no vuelven a pasar estas personas. Y le preguntamos por qué. Dice, bueno, pues es que ellos están asaltando. Ellos están viendo quién trae la ventana abajo y es tan fácil como meter la mano, quitarle el celular, la tableta, la computadora, lo que traigas, la cadenita de oro, porque no les importa que estén en una pieza, les importa jalarla y que la mayor cantidad de oro se venga en sus manos. Entonces, yo no le creí, pero hicimos eso, ellos pasaron, nada más se asomaron y siguieron su camino, ¿no? Y yo volteando hacia atrás, sí alcancé a ver que hicieron eso que dijo el del Uber, ¿no? Meter la mano y correr, y como vas en contrasentido en una vía principal, ¿cómo o te sales de tu carro a perseguirlos y dejas el carro ahí? No, pues terminas O sea, aceptando la tragedia. Exactamente. Que también, bueno, ya es otro tema, pero es por falta de empatía, porque tú dejas tu carro y podrías dejarlo cerrado ahí, parado, Y no huyendo. debería de haber problema, No, porque técnicamente. acaban de asaltarte y los demás decir, a ver, pues, no hay problema. Pero el otro güey que traes atrás, pues ya te va a estar tocando y pues ya te asaltaron, chavo, síguele. Pues ya. Pues Sí, ya, sí, sí. o Es sea, como dices, aceptar la tragedia, ¿no? sí es una lamentable acción. Y fíjate que eso sí pasa, sí pasa. Yo en el Uber, pues me sentía tranquilo en esa experiencia que te platico de trabajar en la computadora. Pues porque pues, ahí le puedes decir, o tienes la comodidad de decirle, oye, cierra los seguros, sube los vidrios, porfa. No, y hasta incluso O como bájale vi, a tu música, o sea, ajá, no, incluso como vi que, bueno, él vio que saqué la computadora, pues subió los vidrios inmediatamente. sí, sin decirle, ¿no? Ya, Ajá, fue su intención de decir, pues, para evitar problemas, un asalto, cualquier cosa, cosa que en el taxi hasta se enojan porque le subas al vidrio. sí, exactamente. De hecho, pues, si no se los pides, no lo hacen. E incluso pidiéndoselos, pues parece una molestia, ¿no? Sí, Pues por, yo creo que es difícil como pensar en todas esas situaciones sin tener también un marco de referencia antes de todo eso, ¿no? ¿Cuál fue el color de taxi que conociste? El último, el más viejo. el amarillo. ¿El amarillo? ¿Sí te tocó amarillo? Sí, porque los bochos todavía. Ah, es que tú sí te movías hacia el centro. Ahí fue donde el último lugar de los amarillos. Sí, yo sí me movía al centro. Y fíjate que yo me acuerdo que cuando existían los bochos como taxis, Era la era- onda. no, y aparte eran los últimos que se cambiaban de color. Ajá. Porque yo me acuerdo que cuando pasó de amarillo a verde, los verdes siempre se quedaron. Sí. Y hasta ahí me acuerdo que vi un bocho verde. O sea, el último taxi que vi siendo bocho o Volkswagen fue un taxi verde. Un taxi verde. Fueron muy icónicos esos taxis verdes porque aparte no sé de qué forma se decide esta cuestión de los colores. Me parece que son institucionales, acorde a quien esté rigiendo el gobierno en ese momento. Pero fíjate que, por ejemplo, tú y yo fuimos a Veracruz en alguna ocasión y no sé si te acuerdas que allá los taxis eran Ironman antes que aquí en la Ciudad de México. Sí. Y fue bien raro que de repente cuando llegaron los nuevos colores de los taxis, fue como déjà vu y dijimos, ah, ¿qué pasa? Entonces en Veracruz están adelantados en el futuro o por qué, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Exacto. Que eso sí no me había acordado, pero cuando viajas a otro estado, pues los taxis son diferentes. Y el Claro. blanco, ¿no? Sí, creo que se refiere más al gobierno actual, los que el mandatario indique. Pero sí hay que resaltar que la última, o el último cambio, cuando se hicieron rosas, que por esto de la mujer, se me hizo como un poquito una falacia. De hecho, a eso es a lo que iba y por eso iba con la cuestión de los colores. El hecho de que los taxis hayan sido amarillos, pues tú de dónde crees que venga. Supongo que de Estados Unidos, Pues claro, New porque se York, trata de pues, hacer se asemeja, ¿no? Vaya, tratas de que por medio de los colores
creas que vas a tener la misma confortabilidad que con un Ford viejito y de verdad confortable que se utiliza en Estados Unidos. Muchos dirán, bueno, es que son viejos, son lo que sea, pues sí, pero tenían suspensiones de aire que al usuario pues beneficiaba en comodidad. ¿Qué sucede? Pues aquí un bocho pues no tiene una suspensión como esa, ¿no? No, En primera. brincabas bien feo. Te inundabas cuando llovía, varias cosas que se viven en esos taxis. Pasaron a verde. Esta cuestión en específico no tengo yo una razón porque sí estuve buscando el por qué verde, verde y blanco. He leído en algunos lugares que era para poder hacer referencia también al PRI, que lo quisieron disfrazar un poquito con esta cuestión del verde, que no era un verde directamente como el del PRI, que es como más verde bandera, Sí. pero resulta que en otros lados dicen que se combinaba. ¿Por qué? Porque tiene verde, blanco y rojo. ¿El rojo dónde? Pues en las luces traseras de todos los autos. Es una curiosidad ahí que les quiero dar nada más para que tengan contexto. Y ahora sí vamos a pasar a los Ironman. De ellos no logré encontrar tanta información como se pensaría. Duraron alrededor de 7 años. Y eso me refiero a todo el tiempo desde que se implementó, pues obviamente los cambios fueron graduales hasta que todos fueron Ironman. Y de igual forma, cuando los quitaron, pues todos fueron migrando al blanco con rosa de forma gradual. Dentro de esta nueva implementación del color blanco con rosa, llegaron estas exageraciones, me gustaría decir. ¿Por qué? Porque tú conociste el taxi totalmente rosa. No, No sabías que existía, ¿verdad? no, ni lo había escuchado. A lo mejor incluso de alguien que nos está escuchando también no lo sabía, pero hubo un taxi rosa, totalmente rosa. Y hubo dos formas de este servicio, el que era únicamente para mujeres y el que era únicamente manejado por mujeres. Ahí volvemos a esta división. Dentro del servicio público, yo pensaba, antes de este capítulo, yo pensaba que esta distinción de género solamente había o en el metro o en el metrobús. Pero ya hubo en el taxi también. ¿Sabías que estaba esto? En el taxi nunca lo vi, lo llegué a ver en el RTP, ese sí, El RTP. cuando se mencionó este transporte Atenea, que era por mujeres, manejado por mujeres y únicamente para mujeres, pero para taxis nunca lo vi. O sea, hasta ahorita nunca lo he visto, ¿eh? Pues así tal cual yo me puse a buscar sobre toda esta cuestión de los colores y de repente ahí salió. Me puse a indagar un poquito más y resulta que sí, había servicio exclusivamente para mujeres. Yo ojalá que en algún momento logre tener la comprensión de este tema, pero creo que eso genera más problemas que beneficios. Y ahora, pues actualmente seguimos con los colores blanco con rosa, pero también hay los taxis amarillos. ¿Dónde? En el aeropuerto. Que siguen siendo amarillos. ¿Por qué razón? No, la verdad no tengo idea, pero siento que el amarillo, desde mi punto de vista, significa mayor costo. Exactamente. Iba a llegar a ese punto justamente porque el servicio de taxi dentro del aeropuerto, al menos el que está regulado, de cierto modo ha estado perdiendo clientela. ¿Por qué razón? Por los servicios de plataformas privadas. Entonces ahí viene una cuestión que a lo mejor ni siquiera vemos, porque como te digo, o sea, a ver, yo en mi familia sí hemos tenido taxistas, sí hemos tenido familiares que son taxistas y de cierto modo entendemos y vemos la situación, entendemos que, por ejemplo, si mi vecinito quiere poner su carro de taxi nada más con una aplicación, y no me refiero a meterse a la plataforma de Uber, Didi o cualquiera esta sea, sino que nada más descargar una aplicación de taxímetro y ponerse a trabajar así nomás porque sí, y no pagar pues los impuestos que paga un taxista, porque hay impuestos, las placas, ¿no? todo Las eso. placas de taxi, las famosas, la revista, varios derechos, el propio, me parece que están incluso pensando en
sacar una licencia específica para servicios de transporte. Que de hecho ya la ya había, la ¿no? hay. Por eso los taxis pagaban más en cuanto a su Exactamente. licencia. Pero tú ahorita, como dices, con tu licencia tipo A ya te sales a trabajar taxista. Sí, como que deja de haber ese tipo de regulación. Y digo, volvemos a lo mismo, hay una coyuntura, ¿no? Hay una problemática en la que, a ver, ok, estas personas que tienen su taxi que no es pirata, obviamente que estamos hablando de lo regulado, se están esforzando en cumplir con la norma y de repente llega Uber, llega Didi, y ¿cómo identificas que es un servicio privado? ¿Cómo logras saber, por ejemplo, la persona de tránsito, el policía de tránsito, que está cumpliendo con todas las regulaciones que se le deben de poner para que sea algo legal con ese transporte y solamente se le presta atención a los taxis? Que de hecho se empezó a hacer el rumor ese de que, por ejemplo, los Ubers, no sé si te pasó alguna vez, a mí sí me pasó, que te decían, puedes irte adelante, es que si no me van a parar. Claro. ¿Para qué? Para hacer ver que yo no soy un pasajero. Exacto. Yo soy su amigo, yo Su soy su familiar, yo acompañante. soy su jefe, no sé, ¿no? Exacto. Creo que es injusto desde mi punto de vista, así a lo mejor estoy mal, no lo voy a saber, pero yo lo que veo es que a lo mejor es injusto. ¿Por qué? Porque estos cobros que se les hacían a las personas que deseaban tener un taxi bien, formal, hacerlo legal, pues se le imponían muchas cuestiones, ¿no? Ahora se está viendo que ya se están haciendo exámenes de manejo en cuanto a la cuestión de motociclistas porque su vida corre más riesgo que en un carro, obviamente, eso ya está implementado. Seguramente eso en otros estados ya estaba desde hace mucho más tiempo, pero aquí en Ciudad de México hasta enero de año 2022 fue que se implementó esta cuestión de los exámenes de manejo para motos, pero no ha habido para carros. No ha habido para carros, no ha habido ni un examen siquiera teórico en el cual te digan, ¿sabes qué? A ver, dime con qué normativas debes de cumplir si tienes tu propio auto. O qué tienes que saber de mecánica básica para poder tener un auto. O sea, si tú me dices que quieres la licencia, enséñame que mínimo sabes cambiar la llanta. Por tu seguridad, no por la mía, no me vas a pagar más, el costo de la licencia no va a cambiar, sino por tu seguridad como conductor e incluso a lo mejor por ahí como pasajero, ¿no? Que tienes las habilidades suficientes. Me parece que ya se va a aplicar este examen. Se publicó en la Gaceta Oficial. Podremos después definir si sí se va a hacer y cómo va a funcionar, porque también la gente lo ve como, Un trámite más, ¿no? no como un trámite, sino como una barrera más. Ah, ok, Como el sí. gobierno nos quiere chingar. Ándale. El gobierno nos quiere chingar porque van a cobrar más impuestos o no sabemos si se va a cobrar todavía, no se ha dicho cómo va a ser eso. Pero siempre ha pasado que el tema de tránsito siempre ha sido una problemática constante del ciudadano mexicano, donde lo ve como, no sé, un abuso, como también como falta de autoridad, porque dice, ah, me paro el de tránsito, pero con una Sor Juana Ah, claro. me acepta, con un... No, No, a veces, bueno, sí, bueno, ahora ahora el ya es Benito un ya, 500, sí, ¿no? ya, Pero déjame decirte que no sé si ibas en esa ocasión, pero tenemos un conocido en común con el que yo sí me acuerdo que iba y nos paró una persona de tránsito en un espacio cerca de un cerro, o sea que ya con pocos autos y con 20 pesitos, con un Benito logramos quitarnos zafarnos. una multa. Ahora ya lo veo en retrospectiva y digo, pues estamos mal, o sea, si estábamos incumpliendo con alguna norma, alguna ley, pues sí es preferible que eso se vaya a los impuestos, porque los impuestos van a algo en beneficio de más personas que al bolsillo Del policía de del caballero tránsito. policía de tránsito, ¿no? Que nos había parado. Pero bueno, son vivencias que de cierto modo ahora las recuerdo y son valiosas, pero pues ya después también dices, no, pues, sí está mal esa cuestión de la mordida. Que se puede, o sea, es que es algo que pasa en México que dices, si tú te equivocaste ya, eres malo. No, no se vale, o sea, si hay Sí.
errores, sí hay equivocaciones, todos las hemos cometido, y específicamente en esto de tránsito. Digo, yo nunca he dado una mordida, pero he visto como alguien cercano a mí da una mordida y digo, Como que queda un sabor de boca raro, ¿no? Como que dices, ajá, ay, es necesario. O sea, a lo mejor sí, te ahorraste, ¿qué te gusta? 1,000 pesos. Pero, ¿estás haciendo lo correcto? exacto. Y es que a eso iba también. La cuestión de dar la mordida no es más que ahorro, no es más que el simple hecho de evitarte filas para pagar, ir a entregar el papel, que te liberen a lo mejor tu carro y pagar todavía más por la cuestión del arrastre o El la estancia corralón. del carro, ajá, en el espacio. O sea, lo entiendo por la gente que valora su tiempo y que va a utilizar su tiempo en algo valioso, y siento que sería como el último recurso que utilizaría yo en lo personal. Al igual que tú, yo pues, nunca he dado una mordida para ningún trámite, porque sé que de repente en algunos trámites también como que te dicen, a ver, si no le caes, no avanzas, ¿no? También. Pero pues, específicamente en esto, pues creo que es la cuestión y la condición social, ¿no? Porque pues Sí. imagínate, el que acaba de conseguirse el bochito, que por experiencia de un hermano mío consiguió uno en 10,000 pesos, ¿sí? Y Baratísimo. en pagos de 1,000, ¿eh? Así te lo pongo, así de pelado. Este, se consigue el carro de 10,000 pesos y de repente, imagínate que por una multa algo pasó, definitivamente, y fue tu culpa, ¿no? O sea, y aceptarlo, entenderlo y aceptarlo, porque hay que asumir que manejar es un riesgo, Sí, ¿no? siempre. Y En esta cuestión del taxi, estás a expensas de que el taxista maneje bien, del sí, Uber maneje bien, que tenga las ¿no? condiciones. Exactamente. Porque es sentido de seguridad decir, le estoy confiando Mi mi vida, vida a ese sí. señor, a esa mujer que transportan, pues transportan gente en todo momento. Y entonces, si tú tienes el bochito, con ese ejemplo que seguimos, que te costó 10,000 pesos y la multa van a ser 3,000. ¿Has visto el abandono de autos, de taxis Sí, en los corralones? muchísimos. Y Ya se vuelven deshuesaderos, de se está plano. viendo un montón en eso. Y fíjate que, no sé si habías notado, pero ahorita que mencionas eso, he visto taxis de más alta gama Sí, últimamente. O sea, por ejemplo, cuando se implementó esto de los taxis híbridos, pues sí es un factor importante para el medio ambiente. Nunca me ha tocado porque hay pocos, son escasos, sí. pero ya de ahí ya he visto pues Pues depende, hubo un un tiempo, Charger, pero ¿no? Un Challenger o algo se así. destartalaron los Challenger. Ajá, Sí, o sea, Challenger. ya he visto taxis que son Challengers. Ah, O sí, sea, la gama de los sí. taxis está aumentando. Sí, fíjate, también es chistoso eso que dices, porque, bueno, no sé si era pirata o era legal, pero a mí me tocó ver un Mustang de taxi. Y era un Mustang, pues, no del año, ni a lo mejor de 5 años para atrás, pero era muy reciente. Y lo vi pintado así de blanco con rosa. Que también ahí entra el sentido de la piratería, porque yo Ah, claro. he visto que nada más le pintan una línea de rosa. Y ya. Que no diga taxi. Es como si te dieran a entender que es taxi, ¿no? Sí, No tanto, no soy taxi legal, o serio, o definido. Pero si tú ves esos colores, te sabes puedes que son. parar, Sí. ¿no? Con una línea de rosa. Y pasaba más con el Iron Man. Oh, sí. No, porque nada más le pintaban. Yo me acuerdo que le pintaban el dorado, El puro cofre, ¿no? el cofre, ja. Y ya, con eso daban a entender que eran un servicio de taxi. Cuando Tienes no te razón. garantizaban la seguridad. Sí, de hecho, pues incluso hemos visto los propios cambios del taxi, ¿no? Antes, ¿qué pasaba? Yo me acuerdo que cuando mi familiar más longevo tenía su taxi, era un bochito, y en el bochito tenían que traer colgando el tarjetón. Así como colgando, no, como digamos como requisito era que tú trajeras colgando el tarjetón en algún espacio ahí visible.
Y después, ¿cuál fue la cuestión que implementaron? Que ponían la cara del taxista y su nombre completo, ¿no? Y Sí. que sí tenía sus datos como al día y no sé, pero ya pegado en la ventana. Estrictamente cuando abres, se supone que tenías que estarlo viendo como para comparar al que paraste con el que estaba ahí. Y no, o sea, eso ahora con el ejemplo que diste al inicio de que pues ves en la aplicación y viene un nombre, el carro sí puede ser el mismo, Sí, pues el carro no va a ¿no? modificarse. Pero de repente las placas no concuerdan. O de repente el nombre o la cara de la persona ni concuerda. Que también, ay, es que es una problemática muy grande porque apenas vi un meme que decía que una chica se quejó porque no era el conductor y el conductor aclaró, es que sí soy yo, pero pues fue foto de hace 6 años. Ándale. O era feo en ese momento, ahora voy al gimnasio. Y no, y obviamente el cambio era físico radicalmente porque era medio obeso el señor Ah, y ahorita ya estaba flaco. Eso sí pasa, pero en los taxis sí se da que dices, oye, este señor, pues uno es moreno y el que me está atendiendo es blanco, pues dices, ¿qué está algo pasando, está no? mal, ¿no? O sea, ya un cambio así tan radical, o uno se ve chaparrito y el otro se ve, está enorme, apenas si cabe en el taxi, pues también es como de... Otro ejemplo, el más fácil era el decir, a ver, en la foto apareces calvo, ¿no? Y no calvo Mm, de que te rapaste, no, no, no. Calvo de que tienes alopecia. Y de repente tú acá con la melena del trip, pues, ¿quién eres, no? sí, no, y aparte eso creo que se dio con... Yo no entiendo todavía. A lo mejor tú lo entiendes mejor por tener familiares taxistas. Pero cómo se da esa renta de las placas. Porque hay veces, bueno, yo conozco, no es un familiar, es un conocido que renta placas. El tarjetón no está a su nombre, el taxi no está a su nombre, y así se genera el trabajo. O sea, puedes contratar, rentar 10 taxis y los manejan cualquier persona, o sea, no tienen que ser el mismo. Claro, de hecho, también es una incógnita para mí en varios sentidos, porque pues obviamente no es lo mismo que yo sea el taxista a que tengamos el familiar, pero lo que sí alcancé a ver y percibir era que se tenía que pagar una renta como diaria, ¿no? Tienes que llegar a un mínimo diario, ¿por qué? Porque a la semana es de tanto, o al mes, dependiendo de cómo hayas llegado al trato. Y olvídate, porque las personas que las estaban comprando, pues el pago, si era dividido, pues era, no sé, en 2007 más o menos de unos 5,000 pesos mensuales o 6,000. Y pues es bastante, o sea, con eso, En en 2007 2007 se con hizo eso un montón. vivías, es bastante, Sí, es bastante. ¿no? Y si lo tenías que comprar de contado, pues dependiendo de con quién era, quien hacías trato, si era su amigo o no, si conocido o no, y si ya habías trabajado con él anteriormente, pues creo que unas placas, pues desde 60,000 o 70,000 pesos mínimo. Las consigues. Ajá. Y de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque aparte existen esas concesiones también que son otro mundo de los taxis de aeropuerto, ¿no? También, que son placas de taxi de aeropuerto. Aeropuerto. O sea, es bien raro todo ese tema y me parece complicado, sobre todo ahora que con estos cambios y las plataformas digitales, o sea, si yo tengo un auto, tengo que registrar las placas a mi nombre, ¿no? O Eh, dime si es incorrecto. Deberías. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estas personas podían manipular sus placas a gusto si el carro ya no era el mismo? ¿O qué? ¿Cómo sucede eso también? Yo lo veo como un acto de corrupción total, o sea, en el Exacto. servicio jurídico, en el de movilidad. O encontraron una laguna. Sí. Porque yo conozco, o sea, vecinos que de repente ves que trae una flotilla de 10 taxis y dices, ¿cómo ¿Cómo? chingados? Sí, sí, sí. ¿De dónde? ¿Cómo? Bueno, también ahí dentro de este tema de los taxis, y a lo mejor va a ser molesto, tedioso, raro, las asociaciones. Las asociaciones que de repente ahí sale la noticia que placas dobleteadas. Mm,
pero que el propio gobierno es el que les dio esas placas. Y ya eran de taxi, pero de otro taxi. O de otros propietarios de placas, porque no sé, también, como dices, o sea, está este tema de que yo te puedo rentar o vender las placas de un taxi y obviamente a un precio súper excedente, ¿no? Porque ¿cuánto cuesta reemplacar un carro? En realidad. Sí. ¿Qué te gustan? Menos de 10,000 pesos, estoy seguro. Como unos 6, Bueno, por lo menos. y si lo elevas eso 10 o 15 veces más, pues yo creo que entonces sí tiene sentido ahí lo que dijiste de que debe de ser algo de corrupción, ¿no? Porque aparte, pues estaba metida la corrupción en todos lados. ¿Por qué pensar que no? Es falaz pensar que no estaba metido en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Sí, también. No, y aparte, o sea, lo estamos escalando a nivel grande, pero pues la corrupción también a nivel base. No sé si tomaste alguna vez un taxi de base que dices, oye, Sí, sí me ha pasado, incluso en la actualidad. Y es raro y es molesto, como te digo, porque, o sea, si tú vas caminando y dices, no, es que ya el tiempo ya me ganó, no, pues ya, taxi, y vámonos rápido, ¿no? Si lo tomas y no te diste cuenta, no te avisan, no te dicen, soy de base. sí, Sí, bueno, sí me ha pasado que uno dice, de repente creo que sí me tocó uno o dos que sí me dijeron, soy de base, ¿eh? Y ya, ahí tú decides, o ok, te, o te sí, das, te das pinta hasta que ves el taxímetro, ¿no? sí, Que el banderazo arranca desde 30 pesos y dices, sí, me sí, acabo de sí, subir, ¿no? algo totalmente arbitrario, Y ¿no? todavía se enojan porque ya lo tomaste, tienes que pagar el El banderazo. banderazo, Así, oye, pues ni siquiera avanzaste y ya me estás cobrando el banderazo. No, tienes que sí, pagar. O sea, eso también es como bien, no sé, bien tonto y bien radical. Pero ahí quisiera rescatar algo bien chistoso. Por ejemplo, en un taxi no puedes reclamarle más que al conductor. Él es el que te va a responder. Si es de base, a lo mejor al jefe de base, no sé cómo se llame. Y hasta ahí llegaste. a los dueños de los taxis, no sé, sí, tienes razón, creo que en estos casos no hay alguien humano, ¿no? Realmente. A menos de que de plano tu problema sea bastante grave, ahí sí va a salir obviamente algún representante de la marca para decir que no es culpa y que todo está en orden. Que aparte también ha evolucionado porque yo me acuerdo que al principio, cuando lo íbamos tomando las primeras veces el Uber, cuando era nuevo totalmente, te levantaron un cobro extra. Ah, ok. Y tú lo mandabas y era, disculpe las molestias, ahí está la devolución de su cargo doble No o X. reconocido, ¿no? Algo así. Exacto, por parte de las aplicaciones. Ahora reclamas una cancelación y olvídate, ya. Sí, es juego de no ganas, la casa gana, siempre. Siempre, sí. No, A ni mí me siquiera pasó algo pierdes. parecido a eso que comentas, pero no sé por qué me decía la aplicación y fue en específico Didi, porque lo recuerdo perfectamente. Iba de la casa de uno de mis hermanos hacia la mía y tenían que ser más o menos 180 pesos, algo así. Y por una extraña razón me dice, ¿sabes qué? Te tenemos que hacer el cobro por adelantado, que porque es de tus primeros viajes, algo así. No entendí por qué, ni siquiera me di el tiempo de leerlo correctamente, porque pues obviamente estás con la familia, tratas de prestarle la mayor atención y dices, bueno, ya, o sea, no pasa nada, ¿no? Sí, acepto. Que me cobre ahorita o que me cobre al final, para mí es lo mismo. Pero, oh, sorpresa, me cancela el viaje el taxista. Y ya te había Ya me cobrado. había cobrado. Y entonces agarro y digo, caray, pues literal estoy perdiendo 180 pesos, ¿no? Sí. Dije, bueno, seguramente me los van a reembolsar. Ya pido el otro, se paga normal, pasan días y no veo nada, se me olvida. Cuando reclamo, pues ya había pasado creo una semana o 2 semanas y eso me acordé porque alguien me hizo el comentario, ¿no? Creo que fue incluso mi propio familiar, me hizo el comentario de que, oye, ¿y sí te devolvieron eso? Dije, caray. Y Ni me me puse a acordé. revisar, ¿no? Y dije, no, pues no me lo devolvieron nunca. Y entonces hago la reclamación
¿Sabes cuánto se tardaron en devolverme? 180 pesos, que para ellos es nada. Sí, nada. Pero Nada, para mí podría significar el transporte de toda una semana, ¿no? comida 2 días por lo menos. Bueno, o de un día, pero comida. Se tardaron mes y medio, Pero lo devolvieron. pero lo devolvieron. Pero después de un primer correo diciendo, y luego en la aplicación, y luego hablando con alguien del chat de la aplicación, y luego hablando a soporte, o sea, tenía que rogarles yo por un dinero que era mío. ¿Qué pasa? O sea, volvemos a lo mismo. Si te acuerdas del comentario que hice al inicio de que no, yo sé cuánto pago. Ahí está y te voy a dar hasta 5 pesos más al taxista, ¿no? Que es una persona real que estoy viendo aquí y que sé que cualquier cosa, pues, puedo como que resolverlo al momento, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no? Cuando es una aplicación y tienes que estar rogando por tu propio dinero o porque funcione bien el sistema. Sí, Funcione porque bien. ha habido fallos, la verdad, es una realidad. Y ahorita que dijiste, retomando eso del cobro, es una problemática la que se está dando ahorita porque al principio era puro pago con tarjeta. El pago con tarjeta en estas aplicaciones, pues era fascinante porque ya la tarjeta Ya a no veces tienes que cargar dinero, ¿no? ajá, no, y aparte los bancos a veces salían a favor pues del Ajá. usuario. Sí, digamos que antes la media era que te daban la razón a ti como usuario, ¿no? Sí, antes. Y ahorita, por ejemplo, tú pides un Uber, taxi, lo que sea. Lo pides para la plataforma y llegan y ahorita los Uber, las plataformas, ya te dicen, es que para allá no voy. Ah, sí. Y se cancela el viaje y cuando tú cancelas el viaje, pues el A cobro ti se te te cobran. hace. Sí. Y se ponen de aferrados de que no quiero. O sabes qué es que ponen el pago en efectivo porque si no, no te llevo hasta allá. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Y me ha pasado, la última vez me pasó que, pues, cuestiones del trabajo, estábamos tomando Uber, grandes cantidades, pues nada, no son grandes, son 200 pesos, pero sí, grandes recorridos, solicitamos el Uber a altas horas de la noche, pues sí, porque era trabajo, y me dice, vamos para tal dirección, sí. Oye, ¿y tu pago es en efectivo? No, es con tarjeta. Y dice, no, pues bájate porque no te puedo llevar. Yo, ¿cómo no puedes llevar? Así, frío. Así, y nos bajó y dice, no, y si no lo cancelas, pues ya es tu problema. La ventaja era que en ese entonces la empresa nos pagaba el Uber, el Ok. transporte, entonces no se hizo el cobro. Pero ese tipo lo dejó, o sea, lo tuvo que pedir otro compañero porque no lo canceló y ya ves que te aparece así que tu viaje empieza así y ese güey seguía moviéndose y no cancelaba Sí, el daba viaje. vueltas y vueltas, ¿no? No lo cancelaba para que yo recibiera el cobro y nos bajó, o sea, fue hasta la única ocasión que me ha pasado, pero fue hasta gracioso porque íbamos en grupo y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se bajaron? No, pues Sí. es que quería efectivo a fuerzas. Sí, si no es en el método de pago que él quiere, no lo acepta el viaje. Exacto, Y es ahí donde se vuelve una batalla de resistencia. A ver quién cancela primero. sí. Y pues obviamente, pues como íbamos a destinos similares, pues lo pidió el otro y el Uber se quedó ahí hasta que canceló. Pero bueno, ahí tuviste la ventaja de que venías con alguien más. Pero ¿y si no? Lo cancelas y te Y tienes que te tienes que aguantar. comer ese dinero, Y, y, ¿no? e- y es que no sé, pero yo me acuerdo, tenemos un conocido que empezó a trabajar en Uber, que, no, pero a principios. Y yo me acuerdo que él decía, es que te hacen entrevista de todo, así como, o sea, no puedes ser conductor si no tienes cierto grado de conocimientos, ciertos principios, no sé, cierta categoría, porque pues Oh, claro. esas plataformas al principio eran, te abro la puerta, señor, te doy agua, o sea, yo Un entiendo, dulcecito. ajá, yo entiendo que eso también después Uber, la marca, lo que sea, pues denigró al conductor y todo eso corría de su bolsa. Pero lo que ellos te solicitaban para ser conductor era como ese principio de decir, voy a ser alguien seguro, con valores, con principios Y servicial. y servicial. Y ahorita, Sí, estamos más a merced de lo que el conductor pueda o permita sí, que realmente lo que nosotros
pues veíamos antes en ese servicio, ¿no? Que hay ese contraste porque, o sea, los que empezaron desde el principio siguen constante con ese comportamiento y con esas acciones, Sí, con ese servicio que ellos aprendieron a dar. Ahorita, pues ya no te solicitan eso más que lo que dijiste, que tu auto valga 250,000 pesos. y ya, Lo o sea, demás no importa, o sea, eso es lo que importa ahorita. Y te lo digo porque recientemente venía de una ruta así horrible, estaba en una zona horrible, horrible, que ni yo me pararía, pero pues como nos fuimos en Uber, pues dices, ni modo, pues ahí no va a pasar nada, llegamos a la dirección exacta. 1 hora para recibir un Uber, como 7 viajes cancelados porque no querían pasar por ahí. pues sí, Y el último que pasó, pues le dije, es que llevo 1 hora. Y dice, no, ya no te tómamelo, ¿no? preocupes, porque es que así son los nuevos. Él Los dijo, los nuevos. nuevos son así. Porque si yo me metí a trabajar esto, sé cómo funciona esto. Y Sí, tengo que dar este servicio y yo te tengo que respetar. Le comenté lo del pago en efectivo que te comenté. Y también él dijo, es que tú no puedes salir a un trabajo donde sabes que a lo mejor requieres gasolina y pues tú tienes que traer cierta cantidad de dinero para recargar gasolina por si no llegan los viajes o por si llegan en tarjeta. Obviamente que si llegan en efectivo, pues qué chido, dice. Pero tú tienes que llevar tu guardadito preestablecido pues, para ya tener ese segurito. pues es que se vuelve parte de su trabajo, ¿no? Y o sea, el hecho de que estas nuevas personas que están incursionando en el Uber y que de cierto modo no estuvieron desde el inicio, pues ahora ya ponen ellos sus condiciones, ¿no? Sí, Y eso es lo complicado. ¿Por qué? Porque como que cierran esas ventanas de posibilidades que había y de ventajas que daba ese servicio. Pues obviamente también entiendo que ellos tienen que velar por su seguridad y por su bienestar. claro. Pero pues básicamente lo que se está haciendo también es que vaya decreciendo la calidad del servicio. Y es lo que ya no diferencia este medio de transporte, porque ni Claro, siquiera hemos hablado de los casos de acoso, de violencia, ha escuchado de secuestro, o sea, claro. Creo que depende también mucho del usuario, porque antes, como te digo, se sentía un poco más elitista y pues de cierto modo sí sentías ese beneficio de tomar el Uber, el Didi, lo que fuera. Pero ahora ya no hay tanta diferencia, ya no hay esa categoría diferente entre un taxi y un Uber. De hecho, lo que sí puedo decir es que incluso ahora los taxistas han, han tomado para sí todas esas actitudes de servicio. y las han mejorado. Sí, ¿a Sí, poco no también. sé si viste una imagen por ahí anduvo circulando mucho en Twitter y en Facebook de un taxi, creo que es de Guadalajara o de Veracruz, no recuerdo bien, que sí venía la información, pero ahorita no me llega bien. Me llegan esos dos estados a la mente. Pero ahí venía un taxi, era un Suru. Estoy seguro que es un Suru. Yo conozco el Suru por dentro, como la mitad de los mexicanos. Y ahí venía en la parte de atrás de los asientos el cablecito USB para que recargues tu celular, si es de una entrada o de otra. Venía un espejo con un mensaje positivo que decía, mira, tú eres lo bueno de este mundo y no sé qué. O sea, un taxi que a lo mejor por dentro se vería desordenado si no le prestas atención a cada uno de los elementos. Sí, Pero que en así de buenas a conjunto. primeras y realmente, o sea, pues tú vas en el taxi y o trabajas o estás como relajándote, ¿no? Tratando de que a donde vas a llegar, pues estés en las mejores condiciones para afrontar o el trabajo o ya descansando para pues irte a tu casa, ¿no? Y en ese venía esta cuestión que te digo de un servicio extra. Venían ahí las agüitas abajo y venía también incluso un espacio en plástico donde venía, si te falta trabajo, llama a esta agencia, a esta agencia, a esta agencia. Y tenía aparte al lado una hoja donde venía un familiar de él, que era licenciado en no sé qué, y dice, y si puedes contratar a esta persona, es Ah, licenciado y es muy chingón en esto, en esto, en esto. Y ahí es donde dije, no mames, pues en primera,
Por pena, mucha gente se detendría de poner a su familiar, promocionar que tenga empleo esa persona, Y ¿no? por seguridad también, Y por porque seguridad a lo mejor también, sí, pensándolo de ese modo. Pero ahí es donde también como que cambia, ¿no? Cambia las cosas porque dices, pues un taxista y él no te va a cobrar de más por eso, no, solamente por está ofrecerte que aumentando. te cargue el celular, Exacto. Y, por ofrecerte una agüita. y ahorita hasta los Uber luego se molestan por eso. Sí, se entiende, es que vuelvo a lo mismo, cuando vemos una oportunidad, pues se llena, ¿no? De cierto modo la salida fácil, porque de fácil no tiene nada, yo lo veo así, de fácil no tiene nada, pero cuando hay un resultado, el mejor resultado con el menor esfuerzo, entonces mucha gente trata de llegar ahí. Y pues ese ha sido el resumen Del- del taxi en este momento. ¿Qué te parece? ¿Buscarías puntos a mejorar? ¿Cómo te gustaría que fuera el taxi? ¿Crees que el taxi va a seguir existiendo? El chofer de taxi. Y yo creo que sí va a seguir existiendo porque hay que ser justos. El conductor tiene que tener derechos, tiene que tener seguridad, tiene que tener servicios, lo que sea. Y ya vimos que las plataformas no lo están otorgando. Es por eso que estas bases o no sé cómo decirlo, como estos sindicatos de taxistas que se están creando, pues Ujú. lo hacen para mantener ese tipo de servicios, de prestaciones, lo que sea, porque pues un taxista no tiene seguro social No, no tiene prestaciones. y estas plataformas digitales no se los van a otorgar. No, porque ahí viene esa trampita de que los hacen socios conductores. Exacto. No son trabajadores, son socios. Exactamente, y ha sido una batalla que se ha pues resonado a mucho en el mundo. Me parece que en Estados Unidos ya como que les iban a dar alguna prestación, no me acuerdo, no me llega ahorita a la mente la que quería decirte, pero los taxis van a seguir existiendo, y más en México que no somos relativamente rápidos a los cambios, sino que nos cuesta adaptarnos y también pues buscamos esa facilidad y esa monotonía que existe en el mundo, que donde dices, es que imagínate un mundo sin taxis. Nos gusta lo establecido, ¿no? Sí, Nos gustan los paradigmas cuadrados. Creo que tienes mucha razón, aunque también me gustaría pensar en esa posibilidad de los autos autónomos, porque ya los hay. De hecho, ahí échense un clavadito a YouTube, busquen a un youtuber de cocina, curiosamente de de cocina. cocina, que se llama Gusi. Su canal es El Gusi o Gusi, no me acuerdo tal cual, pero él habla de esa experiencia tomando un taxi autónomo y pues sí, se me hace de otro mundo, como dice Alberto, no me acostumbro, se me hace raro, me siento inseguro, me sentiría inseguro, porque no lo Es- tomé yo, pero en base a su experiencia de esta persona, Sería eh, inseguro y, bueno, de por sí es difícil confiarle tu seguridad a una persona, a un ser humano, ahora una a máquina una o máquina. una inteligencia artificial que puede leer algo mal, Sí, basado es en datos nada más, no en observación, no en sensaciones. ni en sentidos. Porque también pues hay que tomar en cuenta, y es loable la labor de los taxistas y de los conductores, de los choferes, porque pues manejar en esta ciudad o casi en cualquier lugar de México es desarrollar un sexto sentido y ver cosas antes de que sucedan, ¿no? Nos pasó recientemente que íbamos a un lugar, Alberto y yo, pues sí, del pavimento iba a decir de la carretera, pero no, bueno, de la vía, un motociclista enfrente de nosotros derrapó y tuvo un percance Sí, se cayó y se y con, y lastimó. con pasajera. Exacto. Da incertidumbre, se siente raro y es feo pensar que pues tú en un carro como quieras si chocas, pues estás protegido, ¿no? Pero en una moto. En una moto. Aparte, pues descubrimos que ese engrasamiento del pavimento, pues es por parte de los comerciantes que están ahí en la zona, donde arrojan toda la grasa, el aceite a la calle, sin ningún cuidado. A lo Sin mejor, ninguna empatía, porque sí lo saben, sí, sí sí, lo sí, saben. sí lo saben, o sea, saben que los afecta, pero obviamente, vuelvo a lo mismo, ese individualismo donde si
En mis 3 metros cuadrados que tengo en mi local, no me afecta, pues que les afecta a los demás. Y Claro. obviamente a un coche, a un vehículo de 4 ruedas, a lo mejor, Se patina una. ajá, o a lo mejor sientes un movimiento ligero en el volante. Claro. Pero pues esa experiencia que tuvimos, pues sí fue trágica porque pues, uno va cómodamente y que ni las condiciones sean óptimas para transitar en la vía pública debido a los mismos ciudadanos, no al gobierno, no a los verdaderos responsables que son el gobierno, que deben de implementar una seguridad en la vía, sino a los ciudadanos que causaron eso. Sí, fíjate que yo después de esa experiencia sí como que me puse a pensar, a reflexionar bastante sobre cómo alguna acción que a lo mejor por desconocimiento, imagínate que tienes un familiar que quiere vender chicharrón y que no sabe que tiene que haber un modo de deshacerse correctamente del aceite El chicharro. o bueno, de la manteca, ¿no? Porque pues, se usa manteca. Y si le echa así nomás al drenaje como si nada pasara, ¿qué va a suceder con el motociclista o el ciclista o quien sea que pase? Porque yo creo que hasta caminando te resbalas. No, sí te resbalas, o sea, yo transito por ahí, por el mismo caminando y pues los accidentes pueden causar. Y digo, lo vimos que lo aventaron a la vía pública, Sí, pero no nos estamos dando cuenta que pues también eso genera problemas de contaminación en el agua. claro. Llueve y ¿a dónde se va toda esa grasa, todo ese aceite cuando el aceite debería de... Tener una correcta forma de deshacerse de ellos, ¿no? Sí, no se Un manejo puede. correcto de ese residuo. Exactamente. O sea, y pues coincido contigo, esas pequeñas acciones no las vemos y lamentablemente nos afectan a todos. Sí, porque pues, no sabemos el día de mañana. Bueno, como conclusión, a mí me gustaría pensar que pues los taxistas deben de llegar a ese logro de tener prestaciones, de lograr pues volverse parte de esta sociedad, porque parece que están a las afueras, parece que están pues en la orilla de los marcos legales en todo momento. Me gustaría también que estas personas que ahora se dedican a Uber o Didi eh, vuelvan a esos inicios, al menos en el servicio, pero que dejen de ser socios conductores, sino que se vuelvan trabajadores de la empresa que los está contratando. Sí, Entender y saber que tienen que tener prestaciones. sí, porque los que se benefician son estas plataformas y Estos pues, conglomerados internacionales. y lo peor es que, por ejemplo, pues Uber se hace millonario sin tener ni un solo vehículo a su nombre. Exactamente, sin tener infraestructura, o sea, simplemente por decir, yo te pongo este nuevo paradigma de transporte y ya, Es, olvídate. yo te meto a este medio y tú me pagas cierto porcentaje y ya lo demás es tuyo. Sí, yo no hago nada porque, o sea, realmente con los casos de violencia e inseguridad que hemos visto que han sucedido en las plataformas, ¿qué cambios ha habido en ellas? Más allá del seguimiento en tiempo real. O la grabación de, Exacto. de audio durante el viaje. Pero fuera de eso, ¿y qué certeza te da eso? Nada. Nada, porque aunque haya grabación, si el acto o, o así que, bueno, lo va a dejar en acto, sucede, pues no hay solución después. Exactamente. Exactamente. Porque aparte, incluso se ha visto injusticias por parte de esas empresas porque no quieren soltar los datos del conductor que hizo tal viaje del cual se está sospechando que les hizo algún daño, ¿no? Sí, pues ahí está el caso de Devani, Sí, claro. donde se supone que tomó el viaje por fuera de la plataforma y luego que no, que ahí Que siempre está. sí, que luego grabó, que él fue el que tomó la foto, que él fue el que la defendió, pero hay videos donde parece que él es el que le está atacando. Exacto. Eh, ¿Y qué pasa con estas empresas? Pues mira, yo me lavo las manos, yo exacto. no tengo nada que ver. Y ahí está la lamentable tragedia, una de las miles que ha habido y que habrá. Esperemos que no haya más. Pero pues bueno, no sé si tú tengas alguna conclusión con respecto a este transporte que fue el taxi y las plataformas digitales que nos cambiaron el paradigma.
Únicamente coincido contigo, Isidro, necesitamos que los taxistas tengan prestaciones, que sean trabajadores calificados también, porque ahorita ha habido mucha gente que también dice, ah, pues voy a ser taxista porque tengo un auto, etcétera. Que ellos como personas sean capacitadas para dar este servicio, porque muchas veces ni siquiera son capacitados. Y en cuanto a las plataformas también, o sea, se busca que se mejore el servicio, que se recupere un poquito de estos principios, de estos valores, y que siga siendo una herramienta de seguridad. Y no tan solo las plataformas, sino los taxis a uno, así como ya ves que están haciendo las aplicaciones de Mi Taxi por parte Claro, del gobierno, donde ahorita se puede solicitar y se ve también casi igual la misma plataforma que Uber, que Didi, pero vaya, sigue siendo inseguro porque es parte del gobierno y sigue siendo inseguro porque se tienen prejuicios ante los taxistas, que no están mal, pero que creo que podríamos mejorar desde ellos como conductores hasta nosotros como usuarios. perfecto. Me parece una muy buena observación. Yo quiero, para finalizar, dar un saludo enorme y felicitar a las personas que hacen su trabajo con dedicación, sobre todo porque muchas veces se piensa y se tiene esta mala concepción, como dices, de que pues es la última opción, ¿no? Gracias por hacer su trabajo bien, gracias por hacerlo con dedicación y pues gracias también a todos ustedes por seguir con nosotros en este proyecto, escucharnos nuevamente. Recuerden que seguimos adelante con nuevos y distintos temas. Pueden suscribirse, es gratuito, compartan entre sus familiares si creen que este es contenido de valor, comenten, ya que eso nos ayuda a crear una mejor comunidad y hacerla más grande cada vez. Recuerden que tenemos episodio en unos cuantos días más. Y pues nada, hasta la próxima chicos, que estén muy bien. Bye.